Mi nombre es Carolina Arango, soy la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros Seccional Antioquia. Les damos la bienvenida a todos ustedes y las gracias por acompañarnos en esta conferencia que tenemos programada el día de hoy, la cual hemos denominado Confiabilidad en Mantenimiento y análisis de datos. Entonces, a todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos que para ustedes sea gratificante pues todo el conocimiento que el profesional que tenemos invitado el día de hoy va a compartir con todos nosotros. Entonces, le doy la bienvenida a nuestro conferencista. Su nombre es el ingeniero Valen Richard Martínez. Valen, pues, es un ingeniero de diseño y automatización electrónica, un profesional con 20 años de experiencia o más. Y bueno, yo creo que mejor te voy a dar a ti la palabra para que puedas hacer tu propia presentación, para que nos cuentes un poco acerca de cuál ha sido la trayectoria que tienes a nivel profesional, tu experiencia, y luego entonces podamos dar comienzo a esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Les doy una cordial bienvenida a todo el auditorio que está hoy acompañándonos. Como bien lo mencionaba Carolina, soy una persona que posee más de 20 años de experiencia en el tema de BRT. Me he desempeñado en diversas áreas como operaciones, mantenimiento, infraestructura y también por el lado de mi carrera, pues digamos que me ha permitido visualizar aspectos tanto de mantenimiento, sistemas, electrónica y todo eso lo he venido integrando. He desarrollado gran cantidad de proyectos desde analítica de datos, integración de sistemas electrónicos, telemetría a nivel de buses en las cuales he logrado adquirir datos en las líneas CANBUS y todo esto pues me ha permitido generar una serie de experiencias y de bagaje que yo voy incorporando a medida que se va desarrollando mi vida profesional y ahí voy como sacando debajo de la manga las diversas cartas que se requieren para ir solucionando problemas. El día de hoy, pues el tema que nos trae aquí en la reunión es confiabilidad de mantenimiento y el análisis de datos. Actualmente la analítica de datos está muy disparada, es el boom, por decirlo así. Los datos es todo y gracias a toda la evolución de la computación, pues nos ha permitido trabajar con estos datos mucho más a fondo, a cosa que antes no lo lográbamos hacer. No teníamos la posibilidad de tener servidores de gran desempeño en cuanto a capacidad como a procesamiento y hoy en día esto es más asequible. Entonces, herramientas como estas fortalecen áreas de mantenimiento y es lo que pretendemos el día de hoy, mostrar esto de cómo se puede incorporar una buena analítica de datos para que logre repercutir en la confiabilidad de mantenimiento. Vamos a iniciar con cuál es la relación entre confiabilidad de mantenimiento y analítica de datos. Entonces, básicamente la confiabilidad es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica bajo unas determinadas condiciones y en un tiempo determinado. Y el objetivo es minimizar paradas no planificadas. Podríamos decir que si yo tengo una serie de máquinas, vamos a suponer son todas igualitas, tengo 100 máquinas iguales, yo puedo tener diversos grupos de confiabilidad entre cada una de esas máquinas. Entonces yo puedo decir ya, listo, tengo un grupo A, B y C. En el grupo A mi confiabilidad va a ser de 2 horas de operación, el grupo B va a tener una potestad de 4 horas y el grupo C va a tener una confiabilidad de 10 horas o más. Entonces con ese no tengo problema. Yo puedo tener eso. El objetivo es que si yo una máquina del grupo A que solamente me resiste 2 horas y la coloco en una actividad inferior a 2 horas, pues cumpla su tarea de una manera adecuada y no me vaya a generar paradas imprevistas. Entonces ahí puedo lograr tener una adecuada confiabilidad dentro de toda mi área y la puedo estar componiendo de acuerdo a esa planeación estratégica que yo tengo al interior del área. Confiabilidad en el análisis de datos. Entonces, los datos permiten realizar análisis efectivos y predicciones que apoyan la toma de las decisiones. Se podría decir que los datos es como ese ingrediente principal y fundamental para yo lograr obtener resultados de confiabilidad. Si yo logro tener una buena calidad de datos, una amplia variedad de datos y una gran cantidad de datos, voy a poder realizar análisis que me van a ayudar a resolver problemas incluso sin haberlos tenido.
Y si yo ya los estoy teniendo, entonces voy a poder devolverme en el tiempo y así poder evaluar qué es lo que está pasando y cómo voy a poder identificar esos problemas para podérmeles adelantar y que no se expandan en toda mi operación. ¿Cuál es la importancia de la confiabilidad en el mantenimiento de las operaciones? Yo diría que por esta es que las áreas de mantenimiento casi siempre les colocan la lupa encima. ¿Cómo está el tema de los costos en el área? ¿Y cómo están esos tiempos de inactividad? Si yo tengo una buena confiabilidad, yo puedo optimizar esos costos, yo puedo coger esa bolsa de recursos que tengo para poderlos distribuir de una manera adecuada dentro de en mi grupo de activos y así lograr montar una estrategia con una muy buena confiabilidad. Si yo tengo una muy buena confiabilidad, reduzco el tiempo de inactividad y obviamente esto va a repercutir al interior de la compañía porque voy a poder prestar un buen servicio. ¿Cómo también impacta? Pues puede impactar con la productividad y la seguridad. Si yo tengo máquinas confiables, activos confiables, esto no solamente está repercutiendo o se está visualizando en un indicador, lo estoy visualizando en todo el ambiente corporativo, lo visualizo en protección de la salud, lo visualizo en mayor bienestar físico y emocional, menos estreses para la parte de operaciones que sabe que le están entregando un activo que puede cumplir a cabalidad su rol y no los va a dejar botados. Obviamente, mayor tiempo con familia y amigos, crecimiento profesional, mejora y motivación en la moral, estabilidad laboral. Si yo estoy inmerso en una compañía en la cual yo estoy viendo que tengo una buena confiabilidad en esas máquinas y equipos, pues obviamente la gente dice, hombre, aquí estamos trabajando por un camino que es certero y va a tener un buen futuro en la empresa. Y voy a propender por una participación activa dentro de todo el ambiente empresarial. Pero ¿cómo es el análisis de datos como ese pilar fundamental en esa confiabilidad de mantenimiento? Entonces, como bien lo expresé al principio, los datos lo son todo, pero ahí es donde tenemos que entrar a evaluar cómo deben ser esos datos. Ante todo, los datos tienen que ser confiables, tienen que ser precisos, tienen que ser consistentes. De nada me sirve que yo tenga una montaña de datos en los cuales yo de alguna otra manera tengo algún grado de desconfianza, pues ahí esos análisis que yo voy a sacar a partir de esa data, pues van a tener también unos errores y ahí vamos a empezar a tener problemas. Otra cosa que yo tengo que hacer con los datos, y estas son como las fases iniciales en el tratamiento de los datos y son de las más rigurosas, es la validación de esos datos. Yo tengo que verificar que esos datos no posean duplicados. Si yo encuentro dentro de mi base de datos registros duplicados, tengo que tener las políticas para tratar esos datos duplicados. Si yo tengo dos registros, tengo que mirar cuál es el registro que más me conviene y eliminar el otro para evitar que de alguna otra manera esto me genere error en análisis futuros. Calidad de los datos, ¿cómo se visualiza también? Que yo llego y empiezo a analizar mi data y mi data tiene que estar distribuida en un espectro. Aquí podemos observar básicamente un box plot de una distribución normal de data en donde yo llego y puedo estar analizando cuál es mi rango medio de los datos, cuáles son mis cuatriles, cómo es que se dispersan los datos en esos cuatriles. También estoy visualizando unos datos que están por fuera o que son valores extremos, entonces están inferior al cuatril 1 o están superiores al cuatril 3. Yo tengo que conocer mi operación. Si yo tengo una máquina cuyos rangos de temperatura, por ejemplo, están oscilando entre 10 y 70 grados, pues si a mí me parece una lectura de 200, hombre, aquí algo raro está pasando. O sea, el sensor, la persona que registró ese dato o la persona que transcribió este dato pudo haber involucrado un error y yo tengo que estar presto a detectarlo para que esos análisis posteriores no se vayan a ver afectados. Si esos datos de alguna u otra manera poseen alguna significancia que está por fuera de cualquier parámetro, también tengo que tener un protocolo y decir, bueno, voy a eliminar ese registro o simplemente este registro yo lo voy a sacar para determinados análisis, pero lo voy a tener en cuenta para otros. También tengo que tener un protocolo para tratar los datos faltantes. Si yo tengo un registro, vamos a suponer una filita de Excel y la fila de Excel está compuesta por 10 columnas y resulta que esas 10 columnas yo no tengo 3 datos, 2 datos, yo tengo que saber cómo voy a tratar ese registro. Ese registro lo puedo tratar o simplemente lo elimino o completo ese dato sacando un valor promedio dentro de todos los otros datos que tengo y lo coloco ahí para que cuando yo esté generando algún tipo de analítica mediante estadística, ese dato faltante no me empiece a causar ruido.
Otra característica que deben de tener los datos es que tienen que ser datos limpios y estructurados. De nada me sirve, como bien lo mencionaba antes, tener una montaña de datos si están todos desorganizados. Entonces yo tengo por allá arrumes y arrumes de caja y un poco de datos de hojas escritas, algunas ilegibles, que están llenas de moho, pues ahí va a ser muy complicado identificar esos datos, organizarlos, estandarizarlos, o sea, va a ser una tarea de locos. Y también tengo que tener en cuenta qué tipo de dato es el en el que yo tengo mi almacén de datos. Entonces, aquí yo les presento básicamente tres tipos de datos, los cuales se encuentran los datos no estructurados, los semiestructurados y los datos estructurados. Voy a empezar por estos últimos, que son los que en su inmensa mayoría todos conocemos. Los datos estructurados son aquellos que, imagínense en el registro Excel, que tiene 10 columnas, cada columna va a ser un dato, entonces llámese temperatura, presión, eh, nivel de viscosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada columna representa algún determinado dato. Ese es el que más nosotros estamos trabajando, pero no son los únicos. Y el extremo contrario, que son los datos no estructurados, entonces son datos que yo de alguna otra manera no puedo estar particionando así en las 10 columnas. ¿Qué tipo de datos pueden ser esos? Pueden ser, por ejemplo, una imagen, puede ser un archivo de audio. Entonces son datos que puedo tener muchas imágenes, pero me es muy difícil estructurar esa imagen. Entonces yo tengo que tener un protocolo para mirar cómo incorporo esa imagen, cómo incorporo ese archivo de datos para que me sea útil dentro de mi análisis. Hoy en día, con toda esta herramienta de inteligencia artificial, pues casi que se nos facilita la vida. Si yo tengo una imagen, entonces venga a ver si yo puedo identificar de esa imagen algún tipo de segmentación especial. Venga a ver si es una galería de fotos de, no sé, algún perfil estructural, venga a ver si yo puedo identificar alguna fisura que esté presentando el perfil. Entonces simplemente le hago un procesamiento de esas imágenes en donde llego por inteligencia artificial, le genero una estructuración, una segmentación de la imagen y identifique si hay una fisura o no hay una fisura. Así de simple. Lo mismo con un archivo de audio. Uno dice, pero un archivo de audio, ¿cómo lo puedo trabajar? También le puedo pasar alguna herramienta de inteligencia artificial que me permita identificar si ese audio me permite visualizar o identificar algún ruido extraño en la operación de una máquina. Un cojinete está sonando mal, entonces a simple oído no lo puedo identificar, pero si yo llego y puedo clasificar los diferentes registros y crear un modelo de inteligencia artificial, puedo trabajar con todo ese tipo de archivos. Y los datos semiestructurados, pues es obviamente la combinación de los dos anteriores. Entonces tengo una parte estructurada y una parte que no lo es. Entonces puedo tener un registro en donde tengo mis 10 datos que yo mencionaba al principio y una última columna en la cual es una imagen. Eso sería un dato semiestructurado. ¿Qué otra característica debe poseer para que haya una buena calidad de datos, que sean diversos en el tiempo? De nada me sirve yo tener todos los datos de las 8 de la mañana de operación si mi operación va desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Pues estoy dejando prácticamente 17 horas de operación sin datos, eso no me va a servir para nada. Yo tengo que tener toda mi operación, la diversidad de tiempo, incluso hasta cuando la máquina está en reposo, porque si hay un proceso back que se esté desarrollando, yo necesito estarlo monitoreando y necesito saber cuáles es que son las características del desempeño de ese activo. También tengo que tener suficiente cantidad de datos. De nada me sirve yo tener, por ejemplo, solamente una semana cuando ya llevo de operación un año. No, el objetivo es que yo desde un principio, así como soy riguroso con el cuidado de los activos, también tengo que ser riguroso con el cuidado de la información. La mayor cantidad de información ordenada, estructurada y de buena calidad me van a permitir que esa información en un futuro sea muy rica y me va a permitir análisis. Muchas veces tenemos muchos datos que se relacionan entre sí. Eso se llama correlación. Si yo tengo datos con una alta correlación, de nada me sirve tener 20, 50 datos si el 80% de ellos están correlacionados. ¿Qué es una correlación? Son datos que se explican unos a otros. Vamos a suponer, yo tengo en una columna la distancia, tengo en otra columna el tiempo y tengo otra columna la velocidad. Pues la velocidad claramente es un dato correlacionado entre la distancia y el tiempo. Entonces ese dato me está llenando ahí el espacio, me está cargando mi base de datos, pero no me va a ayudar a identificar algún problema. Yo tengo que hacerle analítica a los datos para estar trabajando con datos que no sean correlacionados y no se vayan a interferir los unos con los otros. Aquí en este sector de la derecha de la diapositiva, pues podemos ver que es una alta correlación positiva, en donde el índice de correlación es 1.
una alta correlación negativa en donde va a tener una correlación inversa y en el centro una correlación cero, o sea que los datos no se relacionan los unos a los otros. Esto es lo ideal para yo estar almacenando en mi base de datos y que después pueda utilizar estos datos. Resulta que las correlaciones no simplemente son lineales, entonces aquí nos vamos a esta otra parte, a la izquierda. Existen diversos tipos de correlaciones, las más conocidas, las lineales, linealidad positiva, linealidad negativa. Tengo también correlación logarítmica, potencial, puedo tener correlaciones de varios grados de potencialidad, grado 2, grado 3, grado 5, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal es que tenga una baja correlación mi dato para que yo pueda generar unos buenos análisis. ¿Cuáles son los datos relevantes para el mantenimiento? Datos en tiempo real serían uno de ellos. Entonces, si yo tengo mis activos con una telemetría que les puedo estar monitoreando diversa cantidad de señales, esto sería el mundo súper fantástico. El historial de mantenimiento también es muy importante. Es muy importante que las personas sepan llevar todos esos registros de mantenimiento, que los tengan organizados de una adecuada manera para que yo cuando vaya a sacar esa información sea fácil de analizarla y pueda generar resultados bastante prometedores. Y obviamente tengo que tener datos ambientales de uso de mi activo. A mí de nada me sirve llegar y prácticamente olvidarme de la operación, o sea, simplemente me dedico al mantenimiento, entrego mis activos a la operación, pero no voy y reviso, venga, cómo es que está en realidad esa operación. El activo el cual yo estoy entregando sí está diseñado para soportar esa operación. Aquí les coloco una foto bastante representativa. Esta es una foto del sistema Transmilenio de acá de Bogotá, en donde si yo soy un fabricante de carrocerías de alguna ciudad europea en donde los buses no tienen una alta tasa de ocupación, pues mi sistema de puertas no se va a ver tan afectado porque simplemente tiene que cumplir la función de abrir y cerrar. Pero si yo ese mismo sistema voy y lo traigo a una operación tipo Bogotá Transmilenio y no tengo en cuenta otros factores que tiene que estar soportando esa operación de puertas, lo más seguro es que las puertas van a fallar, porque no solamente tienen que abrir y cerrar, tienen que llegar y aguantarse toda la presión que le está generando el usuario para poder cumplir su función de cierre y aún así tiene que aguantar la operación. ¿Cuáles son las técnicas de análisis para mejorar la confiabilidad? Tenemos varias. Entonces, por un lado, la predicción de fallas y el mantenimiento predictivo. Yo puedo llegar y si tengo unos activos que están siendo monitoreados con una muy buena telemetría, prácticamente esto es una inversión que se va a repercutir en una alta confiabilidad y va a ayudar a optimizar los costos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque puedo estar haciéndole una supervisión remota a todos mis activos sin necesidad de tener personal asignado, sin necesidad de estar programando los activos para una revisión periódica, porque simplemente los estoy monitoreando en forma constante y puedo estar casi que detectando en muy primera instancia cuáles son las fallas que se están presentando y poderlas atacar a tiempo. Optimización de costos de mantenimiento, entonces se logran ahorros porque lo que les decía, no tengo que estar haciendo inspecciones, no tengo que estar llenando zonas de mantenimiento para revisión de activos, no tengo que sobrecargar al personal de programación de mantenimiento para que me esté programando estos activos para que los ingresen y los empiecen a hacerles una revisión. Y obviamente, si yo logro identificar cuáles son los problemas de cada uno de estos activos en una etapa muy temprana, pues puedo reducir el tiempo de inactividad no planificado. Ese monitoreo de esas condiciones reales llega y me permite detectar en una forma muy temprana cuándo es que se están presentando esas anormalidades, llegar, entrar a atacar esa anormalidad a tiempo y con una optimización de costos puedo llegar y simplemente con una intervención menor disminuir esa falla, por un lado, o anularla, y reducir la posibilidad de un evento catastrófico y una falla, una intervención de tipo correctivo. También voy a tener el tema de las análisis de las tendencias y las estadísticas descriptivas. Es muy importante este aspecto. Lo ideal es que yo cuando esté analizando los datos, pues no simplemente los voy a analizar como sacándole una única foto a esa data, sino la idea es empezarle a sacar muchas fotos desde el punto de vista estadístico a cada uno de esos volúmenes de datos y esas fotos me van a estar dando diferente tipo de información y en diversa proporción.
Aquí les tengo dos ejemplos muy dicientes. En la primera gráfica, pues simplemente yo estoy graficando el tiempo medio entre mantenimiento por máquina y le hallo unos indicadores muy básicos. Entonces, ¿cuál es la media, la mediana, la desviación de estándar, cuál es el percentil 25, el percentil 75 y pare de contar? Si yo llego y me quedo simplemente acá, pues voy a decir, no, mi tiempo medio de mantenimiento está muy bueno, pues porque de alguna u otra manera sí se está adecuando a lo que yo estoy planificando en mi mantenimiento, en lo que yo estoy presupuestando en mi estrategia de mantenimiento, pues está perfecto. Pero si yo llego y empiezo a hacer una foto con un poquito más de zoom, me voy a encontrar eso que vemos aquí en la parte de abajo. Entonces, son las mismas 100 máquinas, pero resulta que esas máquinas tienen una diversidad de mantenimientos que no solamente están oscilando en el promedio de 17 días que me estaba diciendo la primera gráfica. Tengo mantenimientos que están llegando a los 170 días. Entonces, ahí algo está pasando. Resulta que no puedo simplemente conformarme con sacar un promedio o una mediana de esos datos. Tengo que estar analizando cuáles son esos valores extremos. Tengo que estar analizando en qué espectro se están moviendo los datos y mirar si dentro de ese espectro es el espectro que yo estoy esperando o definitivamente algo está impactando al interior del área que está haciendo que esos mantenimientos que yo de alguna u otra manera he programado con una media, en este caso de 17 días, qué es lo que está pasando para que eso no ocurra y tomar las acciones correctivas pertinentes para lograr disminuir tanta dispersión. Otra técnica que se puede utilizar para mejorar la confiabilidad, pues obviamente es el Machine Learning y los algoritmos de detección de anomalías. Hoy con todo este tema de la inteligencia artificial, de cloud computing, de diversa cantidad de algoritmos que nos permiten monitorear muchas cosas, pues nos facilitan la vida para el análisis de señales, para lograr ver cosas que a simple vista nosotros no podemos visualizar o que tenemos que estar ahí con un aparato especial monitoreando y analizando, que de alguna otra manera me va a quitar tiempo, me va a quitar disponibilidad, me van a generar costos. Si yo llego, incorporo Machine Learning y algoritmos de detección de anomalías, puedo estar teniendo cosas como estas que les presento acá. Entonces aquí hay un ejemplo de un motor en donde yo le estoy analizando la onda de la corriente de motor. En una condición de operación normal, esta onda va a tener una onda de comportamiento senoidal, sin ningún tipo de ruido, muy bonita, dentro de unas cotas que están previamente establecidas y están dentro de los rangos de trabajo, o sea, el motor está funcionando a la perfección. Pero si al ladito tengo otro motor que tiene algún problema con algún cojinete, un problema inicial, ese rotor va a empezar a tener unas vibraciones y por lo tanto esas corrientes de rotor van a empezar a verse afectadas por una serie de ruido electromagnético que a simple vista yo no lo voy a poder detectar. Pero si yo llego y cojo esa señal y le aplico algún algoritmo de inteligencia artificial, voy a poder detectar esto en sus condiciones iniciales y esto me va a ayudar a reemplazar un cojinete que va a tener un valor muy pequeño frente a una reparación mayor que sí me va a poder llevar, por ejemplo, una falla de colector o que simplemente el rotor se funda porque no aguantó más debido a la vibración. Otra técnica que puedo utilizar para mirar el tema de la confiabilidad pues es simular curvas de confiabilidad. Entonces son técnicas que modelan la probabilidad de falla de un sistema en función de los datos históricos. Por ahí era que yo les mencionaba en un principio que si yo tengo una amplia variedad de datos y puedo llegar y coger toda esa data, limpiarla y tenerla prácticamente muy disponible para poder hacer todos estos análisis de confiabilidad, yo puedo estar haciendo simulaciones y mirar qué pasa si hago esta estrategia, qué pasa si hago la otra estrategia, qué pasa si yo aumento o disminuyo algún determinado tiempo de intervención. Esto me va a ayudar. Dentro de las técnicas o los análisis que más se utilizan en estos campos, pues son las análisis de curvas de Monte Carlo o las curvas de supervivencia en sus diversas gamas, entonces logaritmo natural, Weibull, gamma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas y estrategias de mantenimiento puedo tener yo para o que estén basadas en estos análisis de los datos? La que casi siempre usamos es el mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Que yo tengo una planeación de mantenimiento en la cual yo estoy desglosando cada una de mis actividades y cada una de esas actividades yo les estoy definiendo un tiempo de intervención
llámese por alguna determinada frecuencia fundamental en la cual estén trabajando mis activos. Pueden ser horas de funcionamiento, kilómetros, cantidad de piezas que yo esté utilizando, lo que sea. Y de acuerdo a esa data que yo he venido analizando, puedo empezar a aterrizar de una manera muy precisa cuáles deben ser esos intervalos para cada una de esas intervenciones con esas rutinas específicas de mantenimiento. No simplemente me voy a ceñir a lo que me va a decir un fabricante, sino que yo estoy adecuando las especificaciones de fábrica a mis condiciones de operación. Las especificaciones de fábrica son como un estándar que me están colocando. Es una hoja de ruta, pero esa hoja de ruta yo la tengo que adecuar a mi operación. Hay veces que mi operación es tan drástica y es tan severa que no alcanzan a llegar a esas frecuencias que me está diciendo el fabricante, porque mi operación es muy agresiva, porque desgasta muy rápido los activos o porque las condiciones ambientales de alguna u otra manera están impactando dentro de mis activos y eso hace que yo requiera unas rutinas de mantenimiento diseñadas especialmente para mi operación. Entonces, esta es como la primera estrategia que yo podría liderar si yo tengo un buen repositorio de datos y que me permite generar análisis de información. El otro extremo es el super ideal. No ceñirme únicamente al mantenimiento preventivo, sino a ese predictivo. ¿Qué tal si yo, en vez de estar haciendo los cambios de aceite muy juiciosos a los 5.000 kilómetros, estoy haciéndole un cambio de aceite riguroso a cada uno de los activos dependiendo de su condición? Puede ser que yo tenga un activo que ya tenga unas condiciones internas de motor que tienen unos desgastes altos y obviamente la contaminación del aceite o la degradación de ese aceite va a ser mucho mayor, entonces no me va a aguantar a unos 5.000 kilómetros, sino que yo lo tengo que estar haciendo por ahí unos 3.000, 3.500. O por el contrario, tengo un activo que tiene un motor muy nuevo, que está prácticamente recién salido de fábrica, pues a los 5.000 kilómetros el aceite prácticamente está como nuevo, tiene su misma viscosidad, tiene una baja contaminación, entonces yo ese aceite lo puedo estirar por ahí hasta los 6.000, 7.000, dependiendo de cómo son las condiciones que yo estoy logrando monitorear. Entonces, si yo tengo una buena base de datos, tengo un buen análisis, este mantenimiento lo voy a poder llevar casi que personalizado a cada uno de los activos y obviamente esto me va a impactar de una forma significativa en mi confiabilidad y en los costos. Mantenimiento centrado en la confiabilidad, pues este se explica solo. O sea, si yo tengo una muy buena base de datos, si yo tengo un buen criterio de almacenamiento de datos y de limpieza de datos, pues todo este tema de confiabilidad y todo ligado a ese mantenimiento van a estar muy bien aterrizados. Entonces, casi que estoy implementando un RCM a lupa muy hormado a mi operación y de alguna u otra manera esto me va a traer una mejora significativa al interior de ella. Porque todas las condiciones que yo estoy teniendo en mi operación las estoy viendo reflejadas en ese plan de mantenimiento y obviamente ese plan de mantenimiento se va a venir ajustando a lo que estoy viviendo dentro de mi operación y eso lo estoy sacando gracias a todos esos datos y a esas analíticas que estoy realizando. La otra estrategia puede ser análisis de modos y efectos de fallas. Es muy similar. Entonces, prácticamente si yo tengo una muy buena espectro de datos, yo puedo estar detectando cuáles son los modos de falla que se me están presentando. Puedo estar evaluando cuáles son el grado de severidad de cada una de esas fallas. Puedo estar evaluando cuál es la probabilidad de ocurrencia. Tiene una probabilidad alta, tiene una probabilidad baja. ¿Qué tan fácil es detectar esa falla? ¿Esa falla requiere algún tipo de intervención especial para yo poderla detectar? ¿O la puedo estar detectando, analizando un valor, un dato específico o un conjunto de datos, un clúster de datos especial para yo llegar y decir, mire, aquí hay un posible síntoma de esa falla que me va a generar problemas? También puedo determinar cuál es la probabilidad de riesgo. Entonces, si ya he tenido activos que han presentado esa falla, ¿qué tanto me impacta dentro de mi operación esa falla? ¿Cuánto me ha costado? ¿Cuánto ha sido mi inactividad de los activos que han presentado esto? Entonces, si yo tengo un amplio espectro de datos, puedo generar un análisis de modos y efectos de falla muy acortado, muy ajustado a mi operación. Bueno, la implementación de confiabilidad
basada en los datos. Ustedes dirán, sí, esto es muy bonito, muy chévere, pero eso está como muy complicado. Y vamos a ver que no. Simplemente se requieren cosas eh, juiciosas, estandarizadas, que me van a permitir llevar una buena gestión de mis datos. Esta es una pregunta que yo les tengo a cada uno de ustedes allá en sus puestos. Hágasela internamente. ¿Será que es lo mismo precisión y exactitud? ¿Los datos que yo tengo son precisos? ¿Los datos que yo tengo son exactos? Algunos dirán sí, otros dirán no. Resulta que si a mí esta pregunta me lo hubieran hecho por allá hace 2 o 3 años, hubiera dicho de pronto, sí, eso es como lo mismo, o sea, son palabras muy similares que de alguna u otra manera reflejan exactamente lo mismo. No es así. Una cosa es la exactitud y otra cosa es la precisión, que están ligadas y que trabajan de la manito es otro tema. Vamos a entrar a explicar estos o cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿qué es la exactitud? Imagínense que cada uno de nosotros somos deportistas que practicamos tiro al arco. Obviamente tenemos nuestro arco, tenemos nuestras flechas, al fondo tenemos un blanco a 100 metros que casi siempre es una diana así que tiene unos círculos concéntricos. Y el ideal es que yo todas las flechas obviamente las dispare y ellas acierten exactamente en el centro. Para nosotros el centro va a ser el valor real, es el valor que yo voy a estar eh, necesitado a medir y tiene que ser lo más exacto con ese valor real. O sea, que lo que yo estoy midiendo frente a lo que está ocurriendo es la diferencia sea muy pequeñita. A eso se refiere la exactitud. ¿Qué tan cerca de ese valor real está el dato que yo estoy tomando? Y la precisión se refiere a la frecuencia de esos datos. Entonces, si yo soy ese arquero y estoy lanzando y lanzando y lanzando flechas, y resulta que todas esas flechas están agrupándose muy cerquita las unas a las otras, eso significa que yo tengo una alta precisión, porque le estoy apuntando muchas veces al mismo punto. Entonces, yo puedo tener una alta exactitud, como es el caso de acá de esta diana de la parte superior derecha, en la cual todos los valores que yo estoy obteniendo están prácticamente en el anillo amarillo. Pero también puedo tener una alta precisión contra una baja exactitud, que es lo que nos está pasando aquí en la parte inferior derecha. Entonces, todas mis flechas fueron lanzadas, sí, están agrupadas, pero resulta que si yo las voy a comparar contra mi valor real, nos están alejadas. Entonces, yo tengo una falla en exactitud, tengo una baja en exactitud. Ahí es donde yo tengo que entrar a evaluar, bueno, ese dato sí me permite trabajar así, no me permite trabajar así, el grado de tolerancia de esa exactitud me afecta o no me afecta. Y aquí por estos otros dos lados, en la parte izquierda, obviamente tengo los extremos opuestos. Puedo tener una alta exactitud, o sea, las flechas se están acercando mucho al centro, pero no están pegadas. Entonces están dispersas las unas a las otras. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una alta exactitud, o sea, se están acercando aquí a los círculos amarillos, pero entre una y otra existen distancias, no están agrupadas. Entonces tengo una baja precisión. Y el último caso es que no tenga ni exactitud ni precisión. Entonces estoy disparando y hay algunas que medio le pegan a la parte exterior de la diana y hay otras que simplemente se fueron por fuera de la diana. Entonces, si yo voy a comparar cada uno de los valores con el valor real, están súper alejados. Si yo voy a comparar la distancia entre una y otra flecha, están alejados. Entonces, tengo un bajo grado de exactitud, un bajo nivel de precisión. Aquí el resumen de eso que acabamos de decir. Entonces, la exactitud es la cercanía del valor de una o más mediciones independientes a un valor verdadero. La palabra clave es el valor real. Un ejemplo muy simple, entonces si una persona mide 1,70, yo llegué y con 1 metro la medí y me dio 1,70, eso significa que yo tengo una alta exactitud en mi medición porque se acercó demasiado al valor real. Y el otro concepto es la precisión. Entonces la precisión es la cercanía de dos o más valores de varias mediciones entre sí. Si dos o más valores están muy cerquita del uno o el otro, tengo una alta precisión.
Y si son repetibles, entonces tengo repetitividad en ese valor, ahí la precisión es alta. El ejemplo, entonces un futbolista siempre lanza los tiros libres al lado derecho del arco. Esto significa que sus lanzamientos son precisos, ¿sí? Si siempre los dispara allá al lado derecho, vamos a suponer él siempre está apuntando al centro y siempre los dispara al lado derecho, pero le está dando allá al lado derecho, bueno, sí, es un lanzamiento preciso, pero puede tener un bajo nivel de exactitud. Otra característica que debe tener los datos es la integridad. Entonces, es la garantía que los datos son completos y no han sido alterados de manera no autorizada. La integridad de los datos asegura que la información no haya sido corrompida. Un ejemplo, entonces un técnico llega, completa un registro de mantenimiento, pero se le olvidó, se le pasó colocar cuáles eran la cantidad de horas o cuál era el kilometraje que llevaba ese activo en ese momento. Pues ese registro no es íntegro, le estaba faltando un dato y es un dato crítico, por lo tanto ahí está perdiendo una característica fundamental. La integridad se compone de muchos atributos. Entonces está que sea atribuible, que yo pueda cada uno de esos registros decir, venga, este registro yo se lo puedo identificar a qué activo es, quién fue el que me tomó ese registro. Deben ser legibles. ¿Es fácil yo leer ese registro o tengo que, mejor dicho, adivinar con esa letra que no le entiende absolutamente nadie qué es lo que me quiso decir la persona que diligenció el formulario? Deben estar registrados los datos en el momento. No puede ser un registro que estoy yo completándolo al día siguiente o a la semana que yo generé ese evento. Deben ser unos datos originales, deben ser unos datos exactos, completos, consistentes, perdurables y disponibles, que si yo los voy a necesitar, sí señor, yo los puedo tener a la mano de una manera fácil. Conformidad es otra de las características. Se refiere a la medida en que los datos cumplen con un conjunto de estándares específicos o reglas predeterminadas. Entonces, si yo dentro del formato llegué y definí un campo en el cual tengo que estar definiendo qué tipo de fallo fue el que tuvo algún determinado activo y qué acción fue la que yo le generé frente a mantenimiento, y eso está conforme la una contra la otra, yo puedo decir que sí, señor, el registro está reflejando una conformidad en la totalidad de la información. No hay información que es inconsistente ni incongruente de la una a la otra. La consistencia es que los datos no contengan contradicciones, o sea, se parece mucho al anterior. Vamos a suponer, entonces resulta que yo dentro del análisis de datos que estoy realizando, el área de mantenimiento registró que el activo había tenido una falla a las 10 de la mañana, pero resulta que la intervención que yo le hice de mantenimiento no la hicieron a las 10, sino que la hicieron a las 9:30. ¿Qué pasó acá? No está, no es coherente lo uno con la otra, no tiene coincidencia contra lo que estaba ocurriendo. Se supone que tiene que ser unos datos que reflejen lo que verdaderamente están pasando. Entonces, si hay datos que son críticos, yo tengo que de alguna otra manera resguardar que toda la gente esté mirando, en este caso, el mismo reloj para que no existan ese tipo de diferencias. Unicidad, lo había mencionado en unas diapositivas anteriores, los datos tienen que ser únicos. Si resulta que dentro de la misma base de datos yo tengo registros duplicados, yo tengo que poderlos identificar y los tengo que eliminar. Tengo que saber cuál es el registro que más me conviene y eliminar todos los otros para que no me generen ruido en el análisis posterior. Completitud, pues si yo estoy diligenciando un registro y yo definí que ese registro debe tener 20 campos, todos los 20 campos tienen que estar diligenciados. No pueden estar diligenciados 18, 15, 10, no, son 20 y 20 tienen que estar en su totalidad. En resumidas cuentas, los datos deben de tener unos criterios de calidad y son estos que les estoy presentando ahí. Precisión, integridad, conformidad, consistencia, unicidad y completitud. Básicamente eso es lo que a mí me garantiza que yo tengo una muy buena calidad de datos dentro de mi base de datos. Otro aspecto que yo debo tener en cuenta para la implementación de la confiabilidad es la integración con los sistemas de mantenimiento. O sea, todo tiene que estar yendo a la par y todo tiene que estarse hablando lo uno con lo otro. Yo debo tener un buen sistema que me permita realizar una planeación, una programación, que pueda estar yo delegando en una forma adecuada con el personal adecuado quién es el que va a desarrollar cada una de las actividades de mantenimiento, que ese personal técnico pueda reportar su tarea y pueda reportar cuáles fueron los diferentes hallazgos que encontró al realizar esa intervención. Esto quede registrado de una manera consistente dentro del sistema y obviamente ese sistema después va a ser analizado y como toda esa información es coherente y está encadenado, me va a permitir realizar unos análisis que me van a facilitar la toma de decisiones al interior del área.
Lo mencionaba por allá en otra diapositiva, si yo tengo una tecnología de vanguardia como sistemas de Internet de las cosas, que yo pueda estar monitoreando mis activos en tiempo real, pues obviamente voy a tener una carta bajo la manga que me va a generar un valor agregado muy significativo. Entonces hoy tenemos, gracias a todas estas revoluciones, pues dispositivos, redes inalámbricas, conexiones a Internet, plataformas que me permiten almacenar y gestionar los datos, interfaces de los usuarios que pueden interactuar con esta data de una manera muy fácil, a bajos costos y que me van a traer muchas ventajas al interior del área. También yo tengo que tener en cuenta todo el ciclo de mejora continua y en eso se fundamenta la confiabilidad. Entonces, si yo tengo unos buenos datos, que yo le estoy haciendo unos análisis constantes a esos datos, estoy generando unos adecuados análisis de confiabilidad, esos análisis de confiabilidad se están implementando, están generando una serie de estrategias y después vuelvo, inicio todo el ciclo, a analizar la data, si esas estrategias efectivamente repercutieron al interior de mi área y están generando los indicadores esperados, pues puedo seguir evolucionando, puedo mirar en qué otras cosas puedo mejorar o simplemente tengo que cambiar esa estrategia que yo estoy empleando para lograr obtener los resultados que yo quiero. Es simplemente mantener una mejora continua y es así como yo puedo implementar una muy buena confiabilidad basada en los datos. Como ven, son aspectos muy sencillos que se pueden estar empezando al día a día en cada una de las operaciones de mantenimiento y es allí lo que me va a permitir prácticamente estar optimizando recursos, entregando un buen activo para que operaciones pueda trabajar a gusto con él y esto repercutir en toda la compañía. Quiero cerrar esta charla con una frase que se le acuña a Amelia Earhart, la cual mencionaba que lo más difícil de lograr es tomar la decisión de actuar. Dar el primer paso a veces es lo más difícil, pero el resto es confianza. Hay que continuar dando ese paso, hay que continuar avanzando en esa ruta que nosotros nos hemos enmarcado para que de alguna u otra manera logremos alcanzar nuestros objetivos. Esto es todo. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias por su presentación. Excelente presentación, muchísimas gracias. Tenemos un número importante de personas conectadas hoy en esta reunión y antes de irnos al espacio de las preguntas o comentarios que podamos tener por parte de nuestros asistentes, queremos hacerles a todos tres invitaciones muy especiales. La primera es a que se conecten para nuestra próxima charla virtual, la cual tendrá lugar el próximo 13 de marzo a las 3 de la tarde. A través de nuestras redes sociales podrán encontrar la información. También queremos invitarlos al octavo Congreso Mundial de Mantenimiento y Gestión de Activos, que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena los días 11, 12 y 13 de junio del presente año. Están todos cordialmente invitados. Y por último, queremos invitarlos también al primer foro regional de mantenimiento y gestión de activos que realizaremos el día 11 de marzo en la Universidad de Antioquia de 1:30 de la tarde a 5:45 de la tarde, donde tendremos una agenda de mucho interés para todos ustedes. Entonces, digamos que ahí tienen la información, a través de nuestras redes sociales podrán acceder como a un poco más de